En HE Radio y HE Televisión presentamos La Entrevista a Fondo. Conduce Hernán Pulgar. Espacio para los grandes personajes de la política, la cultura, el deporte y el trabajo social. Bueno, a esta hora en la entrevista a fondo, en HE Radio 88.3 y en www.hradio.cl y por supuesto www.hetv.cl. Hoy con don Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, la CPC. Don Juan, primero agradecer por estos minutos que nos da. Bueno, acabamos de almorzar y compartir ahí fuera de micrófono, fuera de cámara, y la verdad es que todavía no termino de agradecer en el momento que nosotros los conocimos, cuando hicimos ese gran seminario, independientemente de las cosas que ocurrieron ahí, eso, gente que fue, pero fue un gran seminario que nos sirvió mucho a que la gente de la zona nuestra conociera un proyecto tan importante como Reguemos Chile. Así que le quiero agradecer porque somos un medio de comunicación medianamente pequeño, de un pueblo que usted conoce, que es Cabildo, y generalmente los canales se roban a los grandes personajes como usted. Don Juan, ¿en dónde nace don Juan Sutil? Bueno, yo nací en Santiago, Bien, el 1 de octubre del año 61, ¿ya? y nací ahí en la clínica Santa María. ¿Ya? Y mi mamá tenía 4 mujeres, ¿Ya? antes que yo. ¿Ya? Y la anécdota es que le dicen, oye, nació un hijo hombre, no te creo nada. Entonces el doctor, según ella que me levanta las patas y le dice, pero mira, si viene con su, no sé cómo le habrá dicho el doctor. Bien. Así que en esa época era más difícil en los partos y tenían más dificultades. Yo nací hace 60 años ya. Sí, bueno, somos del mismo año, yo nací el 12 de octubre del 61. Claro, yo nací primero. Así que me gana por 11 días nomás. Dicen que es buena cosecha la del 61. ¿Se casa y cuántos hijos? Bueno, yo me caso el año 84, ¿Ya? tenía recién cumplido 23, lo que hoy día es casi impensable. Sí. Y con la María Isabel tenemos 4 hijos hombres y hoy día tenemos ya 7 nietos, de los cuales son 6 hombres y una nieta mujer que se llama la Ana. ¿Y qué edad tiene la Anita? La Ana va a cumplir 2 años ahora, en chiquita. unos días más, en febrero. Pero pareciera más grande y bien mantona. Sí, yo también tengo una nieta, bueno, después de 4 nietos, una nieta maravillosa, Jessica, que también nos ha robado el alma porque también teníamos puros nietos, no, también. Don Juan, ¿alguien lo inspiró estoy saltando una parte. Don Juan, su primera empresa. Primero había mucho más necesidad que hoy día. Y había que ganarse de alguna forma los porotos. Sí. En mi familia tampoco era todo tan fácil, si bien es cierto, vivíamos relativamente bien, pero tampoco había holgura. ¿De una familia de clase media? Sí, yo vivía media alta, por supuesto. Ya. Sí. Y cómo era la familia en esos años. Y en un país muchísimo más restringido, había muchísimo menos lujos y muchísimas más limitaciones. Sin embargo, nunca nos faltó nada, pero tampoco nunca nos sobró nada. Entonces eso significaba que había que abrirse espacio. Y además, yo creo que sea una situación innata. Y yo, desde muy chiquitito, empecé a comerciar. Por ahí siempre contaba anécdotas, vendía flores que yo mismo cosechaba por ahí en el barrio, se las vendía a la señora. Los fines de semana íbamos al campo y traía algunas cosas, de repente había una pequeña cosecha en el campo de papas, traía un poco de papas para vender, o membrillo, Sí. o habas en invierno. Y también en el colegio
siempre tuve una actitud de comerciante. Incluso muchas veces compraba en el recreo y vendía en clase. Sí, por ahí un amigo suyo nos contó ahí una anécdota de los colegios. Porque fíjate que es distinto comprarte un kayak a la 1:30 de la tarde con hambre y cansado en clase que comprártelo a las 11:30 en el recreo. Ya. Tiene 8 pesos. Qué Y en eso, desde muy chiquitito, yo empecé a ganarme mis propios pesos. Sí. Don Juan, aparte de obviamente de fijarse seguramente en su padre, que fue alcalde de Zapallar, en su familia, ¿hay alguna persona en especial en cual usted se inspiró y le dio la fuerza y las ganas de hacer cosas y crecer como empresario? Bueno, mira, primero, mi padre siempre nos formó en una condición de la importancia del bien común. De hacer las cosas bien, pero tener siempre presente que el bien común tenía que primar sobre los bienes particulares. Y él lo hizo siempre como empresario, que lo fue, y como agricultor, y como alcalde, como dices tú. Sí. Incluso él también participó en política, en la dirección en esos años del Partido Nacional y en un montón de otras actividades. Y su característica fue esa. Y esa fue parte de la formación de nosotros, todos sus hijos, que eran 5 mujeres y 2 hombres. Del punto de vista intelectual, para mí también una fuente de inspiración muy importante desde el punto de vista intelectual política es Winston Churchill. Ya, porque el gran canciller, exacto, un hombre notable, fue primer ministro, estuvo en la Cámara de los Comunes, en la Cámara de los Lords, que son diputados y senadores en Inglaterra, pero sobre todo tuvo el carácter, la fortaleza de enfrentar la Segunda Guerra Mundial en plena desventaja y finalmente con una astucia y estrategia de lograr ganarla. Y eso demostró el poderío de su pensamiento, de su fuerza, de sus convicciones. Y eso es una fuente de inspiración. Y en lo inmediato, por supuesto que me inspiraron muchas personas. Entre ellas, yo trabajé con don Raúl Larraín, que en paz descanse, que él fue formador de muchas organizaciones como Organización Comercial Naval, Contacto, el Banco Constitución, con don Eugenio Correa, y era un hombre de negocios y era por supuesto una persona que me generó mucha prestancia e inspiración, y así muchos otros. Perfecto. Y como historia, también una de las cosas que ha generado también inspiración, yo diría que don Andrónico Luksic también es una persona, o Pascual Bauriza, antes que él, que son parte de la historia. Y don Pascual fue un hombre que generó mucho desarrollo, mucha riqueza en el norte, en el salitre, en el cobre, pero sobre todo en el comercio a través de Valparaíso. Entonces, son personajes que de alguna forma, habiéndome a mí siempre gustado la historia y habiendo leído de su historia, de hecho la proximidad con don Andrónico Luksic, que fue parte de la historia también de don Pascual Bauriza, su familia, igual como son los Petrinos y muchos croatas que trabajaron con él, van formando ciertos modelos de cómo formar los negocios y cómo formar la familia empresaria, que también es muy importante. Así es. Y la integración de los hijos. Entonces, mira, hasta gente en cual usted se pidió, bueno, yo también admirador de este hombre británico. Ahí hay una película muy buena de él, muy buena, que voy a buscarla por ahí y se la voy a enviar. El personaje también hace muy bien el papel de este primer ministro de Inglaterra, en el cual usted
nos contaba. Juan Sutil no solamente ha tenido éxito como empresario, y no solamente usted, sino que Juan Sutil también le da trabajo a muchísima gente. ¿Cuánta gente trabaja con usted? Hoy día aproximadamente algo más de 4.000. Un poquito más de 4.000, quizás 4.500, se mueve un poco. Se mueve en un rango entre... Sí, sobre todo en tiempos de cosecha y todo eso. 3.000 a 4.500. No. Incluso es mayor, porque la ocupación promedio son 4.000 personas. Entonces se mueve entre 3.000 y 5.000 o 6.000, sí, dependiendo la época del año. Exacto, pero uno lo mide siempre en jornales laborales completos. Sí. Entonces, si tú sacas la cuenta la cantidad de ocupación, independiente que en algunos momentos sean 6.000 y en otros 3.000, sí, al final es algo sobre 4.000 personas, sí, que trabajan en empresas sutiles. Y además, con una participación muy importante social en términos de un trabajo justo, condiciones justas, y eso también a nosotros nos genera mucho orgullo. Empresa Sutil tiene varias compañías, es cosa de meterse a la página web y uno lo ve, y las compañías hoy día, como Frutícola Olmué, Pacific Nat, Banagro, son compañías que están insertas en el sistema B, que generan impacto positivo en el medio ambiente, impacto positivo en las personas que trabajan en la empresa y en las comunidades. Y yo creo que es muy importante que eso también sea una fuente de inspiración para las empresas, porque al final las empresas de alguna forma tienen que hacerse cargo del cambio climático y del medio ambiente, y este sistema lo que hace es que permite ir conquistando mejoras para llegar a carbono neutralidad e incluso aportar de mejor forma a la lucha que hay contra hoy día la humanidad, contra el cambio climático y la protección del medio ambiente, y sobre todo los impactos de la empresa sobre las personas que trabajan con ella y sobre el trabajo que hay en la comunidad. Sí, por eso nosotros como medio de comunicación siempre decimos, en todas cosas hay de todo, pero cuando se ataca a los empresarios, se ataca el trabajo que el empresario da. Entonces eso es muy importante, por eso esa pregunta, porque muchos colocan a todos al mismo saco los empresarios, pero generan trabajo, generan un tremendo desarrollo en el país, y sin la economía privada, los países, muchos países quebraron cuando en un minuto el mundo se vuelca a todo, a estatizar todo, y fue la ruina para muchísimos países. Entonces, por eso para nosotros como medio de comunicación conversar con usted, don Juan, es muy importante para que la gente entienda, la que nos está viendo, la que nos está escuchando a través de la radio, entienda de que los empresarios, el rol es muy, muy relevante. Usted ahora, luego de ser un gran empresario de Chile, es elegido presidente de donde nos encontramos hoy día, en la casa de la CPC. Y ha hecho cosas, yo puedo decir que son distintas porque yo he seguido muchísimo, incluso José Antonio Guzmán parece que uno de los que yo seguí mucho, y usted hizo algo que le dio a entender a la gente de que los empresarios no son nada si no tienen los trabajadores, y ustedes dependen de los trabajadores, así como los trabajadores dependen de los empresarios. Entonces ambos nos necesitamos. Y eso usted lo ha hecho ver a través de su innumerable entrevista, y también hace algo que en la calle, la gente de la calle lo agradece. ¿Por qué digo la gente de la calle? Cuando uno se pasea por Cabildo, La Ligua, y te paran y te identifican como una persona que ha entrevistado a Juan Sutil, dicen: oye, don Juan, ¿cómo no agradecerle lo que hizo en la pandemia? Cuando usted me contó un día domingo que quería juntar 30.000 millones de pesos y logró juntar el triple de eso. ¿Cuánto logró juntar y cuánto orgullo siente de haber apoyado a Chile, usted como líder empresarial? Bueno, juntamos finalmente 112.000 millones, que es el fondo de ayuda quizás más grande del mundo en referencia a la economía o a la cantidad de habitantes que tiene el país. Y es motivo de orgullo de haber liderado eso, porque lo lideré junto a grandes líderes que nos acompañaron. Esto no se hace solo,
Sí, Se hace sí, con, por supuesto, un equipo. Se hace con un equipo, se hace con mucha gente, se hace con muchos voluntarios. Concurrieron más de 620 empresas a lo largo y ancho de todo Chile, 9.000 voluntarios. Estuvimos presentes con apoyo a través de Red Alimento, con casi todas las fundaciones que lo necesitaron, hogares de ancianos, partiendo por las más conocidas por todos, como Teletón, la Fundación de Cáncer de los Niños, el Cotolengo, la Fundación La Rosa, Hogar de Cristo, Hermanita de los Pobres, y te puedo nombrar, fueron 320 fundaciones que son parte de la sociedad civil, que son fundamentales para poder llegar correctamente y en forma muy oportuna a las personas, y también a través de las empresas, donde fueron más de 9.000 personas que estuvieron dispuestas a ser colaboradores con todo su esfuerzo, con todo su mensaje, con todo su cariño. Y eso lo hicimos con un equipo que participó, Patricio Donoso, que era presidente de la Cámara de la Construcción, Sandro Solari, que es presidente de Sodimac, el mismo Nicolás León, Guillermo Aristía, Fernando Alvear, que tú lo conoces muy bien, la Carola Agüero, y muchos más que pasamos muchas noches, a veces sin dormir, preocupados de que teníamos que hacer esto. Y me acuerdo cuando a usted le llegó el mail de China, no sé de dónde llegó el mail, me dice, Nan, espera, estamos en vivo, y me dice, me acaba de llegar una primicia, cuando usted compró las cánulas de alto flujo. Sí, pues, eso surge, yo estaba muy cansado, y en un día viernes estábamos con la María Isabel en el living de mi casa, y nos íbamos a servir algo para relajarnos y comer algo. Y me llama Eduardo Vitrán y me dice, mira, estoy aquí con la Comisión Médica de Epidemiología de Chile, junto con tales y tales médicos, y te quiero decir, Hernán, Juan, que necesitamos traer cánulas de oxigenación de alto flujo. Yo ni siquiera sabía lo que eran. Y básicamente son equipos de ventilación que los puede manipular el mismo paciente, y que libera, porque al final la limitación aquí, más que los respiradores o ventiladores, eran los médicos, porque los médicos no pueden administrar más allá de 3 o 4 pacientes en ventilación. Entonces, de esta manera, con las cánulas, había una previa que podía solucionar el problema sin necesidad de entubarse al paciente. Entonces, esa misma noche, un día viernes, yo llamo a Guillermo Aristía y le digo, Guillermo, súbete a la comunicación, a un Zoom, y Eduardo me dice, Vitrán, oye, en tal fábrica hay 900 y tantos equipos, 900, entre ese viernes en la noche y el lunes a primera hora logramos transferir los recursos, hacer la adquisición, subirlos a un avión de emergencia, y logramos traer eso con la prontitud y salvar muchas vidas. De hecho, en el hospital JJ Aguirre, nosotros como fondo habilitamos los lugares comunes disponibles del hospital para poder hacer las salas de COVID. Y ahí se instalaron gran parte de las cánulas, una buena parte, se instalaron también los equipos de ventilación y volviendo a lo personal, uno realmente se siente orgulloso de haber sido parte de esa cadena, de esa eslabón que salvó tantas vidas, que dio tanta seguridad de repente a los chilenos de contar con el apoyo, de contar con estos equipos, de haber colaborado con los héroes de verdad de esta pandemia, que fueron los equipos médicos, el personal de salud. Siguen trabajando. Trabajamos también con la Asociación de Enfermeros, el Sindicato de Enfermeros y Enfermeras, llevando a los hospitales elementos de aseo y limpieza que las familias no podían llevar a los pacientes, porque no podían acercarse a los hospitales por problemas sanitarios, de protocolo. Y bueno, tantas otras acciones que fueron fundamentales. El hospital de campaña que se le donó al Ejército de Chile,
fruto de una donación específica de la minera Barrick, que fue cuantiosa, una donación de cerca de 12.000 millones de pesos, y un hospital para 720 camas que puede armarse en forma unitaria o en forma desagregada. Y aquí se armó unidades en Vallenar, en Iquique, en Isla Pascua, y que eso permitió ampliar los hospitales, resolver los problemas, y con una colaboración maravillosa, pública-privada, inédita en Chile. Con una voluntad tremenda de personas, porque no solamente son empresarios, son personas que tuvieron la voluntad de hacerlo, porque no hay una ley en el Parlamento, ni un decreto del presidente para que tuvieran que hacer esto. No. O sea, lo hicieron con una voluntad tremenda, y eso se agradece. Me quedan solamente dos preguntas, yo sé que le hemos robado mucho de su tiempo, pero el balance de su gestión, ¿hasta cuándo a usted le queda gestión acá a la CPC? Bueno, a mí me quedaba hasta finales de marzo, Sí. O primeros días de abril, de acuerdo al pedido. Pero muchos empresarios y los presidentes de las 6 ramas, de las cuales eligen y que son parte del comité ejecutivo y del directorio de esta institución y de todos los empresarios de Chile, decidieron que yo estuviera disponible hasta el día 10 de julio a las 9 de la mañana, que es la próxima elección. ¿Y por qué año? ¿Y por qué razón? Para poder colaborar con la implementación del traspaso o el traspaso del gobierno y la conclusión de la Convención Constitucional. Y esa es una función que no está dispuesta, pero que yo accedí. Yo no podía acceder a un segundo pedido porque en general yo creo que estas instituciones tienen que tener rotación, y me parece que las instituciones, mientras más renovación, más se prestigian. Y por lo tanto yo voy a concluir estos 3 meses adicionales y después vuelvo a mi actividad habitual, que es la empresa. Perfecto. Y para terminar, se acaba de elegir Chile acaba de elegir una gran votación a un gobierno, creo que es el segundo gobierno de más extrema izquierda después de Salvador Allende. Yo sé, y usted ha estado dando su opinión sobre todo la elección del ministro de Hacienda, en el cual concuerdo, pero también no podemos olvidar que el presidente del Banco Central, expresidente del Banco Central, fue del Partido Socialista, renunció al partido para poder llegar al Banco Central. Y el ministro de Economía, que también usted lo conoce, por ahí. Pero ¿qué espera de este gobierno que es, como digo yo, y lo dicen muchos, obviamente está a la vista, de que es un gobierno dentro de la vuelta a la democracia, un gobierno de mucho más izquierda que... Bueno, los partidos del Frente Amplio, el Partido Comunista, durante los últimos 2 años fueron implacables en el Congreso. Incluso contribuyeron, a mi juicio, en malas políticas públicas, como el retiro de los fondos de pensiones, como el proyecto minero, una serie de políticas públicas que ponen en riesgo el sistema de la economía. Y creo que la política le hace falta recuperar la técnica y no caer en acciones que finalmente terminan transformándose incluso en políticas que podrían caer en la raya del populismo, como ocurrió. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque después viene un candidato que compite con otro candidato que era mucho más extremo, que era el candidato Hauer, comunista, y finalmente gana Boric, y como que se empieza a generar ahí un eje de más moderación, ¿no es cierto? Y después viene una campaña primera vuelta, donde hay un discurso muy identitario para un sector, y viene una campaña segunda vuelta donde se va moderando el discurso. Todos vimos cómo fue el discurso entre primera y segunda vuelta, y hoy día tenemos un presidente electo que tiene un discurso mucho más ponderado, inclusivo, y considerando que Chile
él tiene que ser el presidente de todos los chilenos. No puede cometer el error que cometió Salvador Allende cuando dijo que era presidente de su sector. Sí, del pueblo. Les decía del pueblo, pero él sacó un 35%. Claro, pero él dijo que era presidente de la gente de su sector. Sí, sí, sí. En de todos los chilenos. Sí. Y eso no puede ser. Y yo creo que eso el presidente Boric lo tiene muy claro. Y yo creo que está entendiendo muy bien lo sistémico que es lo que ocurre en este país. Y que esta cosa más bien identitaria, de una cosa puntual u otra, tampoco es tan posible, porque si vamos, por ejemplo, tú que eres hombre de la minería, tú eres minero, de toda la vida, sí. Si tú le aplicas hoy día el royalty que quieren aplicarle a la minería, desaparece más de la mitad de la industria. Sobre todo la pequeña industria. Tal vez la grande aguante. No, las grandes también se van de espalda, porque todo mineral que tenga menos de 2% de ley no alcanza a cubrir sus gastos. Ah, sí, los costos son altos. Y desaparecen. Entonces yo digo, tú no puedes hacer políticas públicas pitiándote la mitad de esa industria. O el retiro de la renta vitalicia, que ni siquiera eran de los pensionados, sino que de las empresas de seguro. Así es. Que si eso hubiera ocurrido, hubiera quizás quebrado la industria completa. Entonces yo digo, tú no puedes tomar ese tipo de decisiones. Es como que si tú dijeras, yo voy a tomar una decisión en Cabildo, y esa decisión de Cabildo puede ser que, no sé, se muera 1/3 de la ciudad. No puedes tomar esa decisión. Tú no puedes parar el circuito. Entonces, yo creo que hoy día el presidente Boric y su equipo está tomando conciencia de esto, y yo creo que eso va a ser positivo. Y lo que creo que también él tiene que entender, y lo ha dicho claramente, es que tiene que llegar a grandes acuerdos, porque la sabiduría del pueblo chileno, después de lo que está pasando en la Convención Constitucional, donde vemos que ayer rechazan la libertad de emprender, la libertad de trabajar, de la libre empresa, de la propiedad privada, lo rechazan de plano en la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico, o rechazan o le ponen ciertas imposiciones al Poder Judicial que no corresponde, porque es un poder diferente del Estado. Uno dice, chuta, eso pone en riesgo el futuro de Chile. Entonces, yo creo que de alguna manera la sabiduría del pueblo chileno puso en el Congreso la mitad de los senadores del sector de centro-derecha, la otra mitad de centro-izquierda. En el Congreso, prácticamente en la Cámara de Diputados, estamos más o menos mitad y mitad. Sí. El Partido de la Gente, todos sabemos que ellos están por el emprendimiento, que están por el desarrollo, que están por la empresa privada. Entonces uno dice, bueno, el presidente y su gente tienen que llegar a buenos acuerdos. De lo contrario, no van a haber avances sustanciales. Y lo que el país requiere es que hayan avances, que curiosamente no se necesita hacer una nueva constitución, porque para mejorar las pensiones es un acuerdo político, para cambiar los impuestos es un acuerdo político, para tener mejor salud es un acuerdo. Todos son leyes. Gestión. Son leyes. Y en el caso de la salud, para tener mejores hospitales se requieren recursos y se requiere de gestión. Entonces, acá como que se ha generado una suerte de expectativa que es falsa, a mi juicio, de que la Constitución le va a salvar la vida a todo el mundo. Eso no es así. Lo que nos va a salvar es que sigamos haciendo inversiones, que sigamos generando empleo, que generemos desarrollo, que haya mejores y más trabajos con seguridad social, que haya menos informalidad. Y eso va a llevar a Chile al desarrollo. Y si el discurso actual del presidente y su gente más cercana es realmente que quiere ser un socialdemócrata y que quiere llevar a Chile a ser un país como Finlandia o Portugal o España, yo digo bienvenido, porque en esos países tú pasas de una socialdemocracia a una democracia liberal de centro derecha o de centro izquierda, y no hay situaciones refundacionales, ni tampoco hay violencia. Entonces yo digo, bueno, Chile, tú que eres viejo igual que yo, de 60, sabemos lo que es andar a pata pelada. Así es. Y no tener con qué parar la olla. Así es. Y Chile cambió. Y nosotros veíamos cómo muchos niños tenían desnutrición, había 70% pobreza,
Hoy día eso no existe, hay menos de 10. Nosotros teníamos 13 años en el golpe militar. Exacto, y resulta que sabíamos lo que era la violencia, sabíamos cómo la gente disparaba, Sí. entonces hay que entender muy bien que lo que tiene que hacer el país es crecer y desarrollarse. Yo le mandé, aparte del equipo del presidente, un dato del Banco Mundial. Sí. Y dice, en los últimos 40 años, Chile creció un 161%. O sea, si Chile era 100, ahora es 261. Argentina en 40 años, si era 100, ahora es 107. O sea, está estancado, no sirve de nada. Sí. Y Venezuela perdió un 76. Entonces, si Venezuela era 100, ahora es 24. Sí. Y toda la gente se muere de hambre, hay 95% de pobreza. Sí. Indigencia. Y si no, mira cómo la gente... No, yo tengo muchos amigos en Venezuela. Y mira cómo los venezolanos han tenido que arrancar porque no tienen oportunidad. Entonces yo digo, Chile, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer el presidente precisamente para no caer en una cosa dura de izquierda? Tiene que tomar las buenas cosas de una economía social de mercado, llevarlas adelante. El sector privado es fundamental, las empresas son fundamentales, las personas son fundamentales. Y tener respeto por la iniciativa y el desarrollo. Mira lo que pasó en Alemania, con esto termino. Sí. Los mismos alemanes, con un muro, los de acá todos presos, comunistas y socialistas reales, y los de acá todos libres. Al final, después de 40 años, los de acá andaban todos en BMW, todos tenían buen pasaje, protección social, un país rico. Hoy día el potencia mundial. Hoy día es potencia mundial, es el país más robotizado y con cero cesantía. Y aquí al lado, el señor Honecker, que era un dictador que murió en Chile, dictador, que cuando alguien quería arrancarse y pasar el muro le disparaban y lo mataban. Así es. El señor Honecker tenía acá a la gente en depresión, no les permitía pintar sus casas, los tenía todos totalmente capturados y oprimido con un Estado fracasado, en Estado que hacía todo, en vez de que las personas de este otro lado... Y así toda Europa del Este, Rumania, Checoslovaquia, Hungría... Pero ve el caso patético alemán, Sí. que son los mismos alemanes gobernados por una condición y gobernados por la otra. Entonces ya no es un problema de las personas, es un problema de cómo tú formas a las personas. Así Lo mismo que pasa con una familia que los niños los lleva al colegio y lleva a los niños peinados, ¿no es cierto?, con los zapatos lustrados, y otra familia los lleva desordenados, sin lavarse los dientes y con los zapatos sucios. ¿Qué es lo que estás formando tú? En un caso estás formando disciplina, orden, respeto, y en el otro es desprecio. Entonces yo digo, oye, nosotros tenemos que vivir como sociedad con normas, con claridad, con respeto, y sobre todo con veracidad y sin mentir. Y aquí se miente mucho al juicio, y especialmente los sectores de izquierda con estas consignas identitarias que muchas veces no se reflejan en la realidad. Independiente que como todo ser humano y toda organización humana, todos pueden fallar. Políticos, empresarios, sacerdotes, gente de la sociedad civil, incluso periodistas. Sí. Pero esos son unos poquitos y la sociedad en su conjunto es la buena. Y eso es lo que es importante. Llegamos al final de esta entrevista, don Juan, y yo creo que usted en lo más profundo de su alma y yo también deseamos que al presidente que fue elegido le vaya súper bien, que ande todo bien, porque si le va bien a él, nos va bien a todos los chilenos. Bueno, aunque uno obviamente tal vez no votó por él, qué sé yo, pero nosotros queremos cada presidente que salga, del partido que sea, que le vaya bien. Oye, eso y además los países son como los portaaviones, los transatlánticos. Ya. Tú vas manejando y lo puedes mover 3 grados, 4 grados. No es una torpedera que te puedes dar vuelta y volver para atrás. Claro. Entonces es muy importante entender que él está manejando un transatlántico, sí, un portaaviones y no un bote que da la vuelta en 360 como cualquier cosa. Entonces eso es importante entender, que tú vas construyendo en función de tu historia y en función de tus logros y tus grandes logros. Y Chile ha tenido grandes logros en los últimos 30, 40 años, desde el punto de vista de su desarrollo, su crecimiento.
sino era cosa de ir hace 30 años a Cabildo y había que irse por un camino que se le caían las muelas. Y era camino de tierra. Don Juan, me estoy despidiendo de una entrevista a fondo con don Juan Sutil, presidente de la CPC. Aquí nos ha recibido en su casa, en la CPC. Quiero agradecer, y por supuesto por HD Radio 88.3, en la página web www.hradio.cl y por HD Televisión. Don Juan, muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias, Hernán, por la invitación y la oportunidad de estar con todos sus auditores y televidentes. Perfecto, gracias, don Juan. Hemos presentado en HD Radio y HTV la entrevista a fondo con Hernán Pulgar. Los grandes personajes de la política, la cultura, el deporte y el trabajo social.